3. Buenos días, mi nombre es Paula Ulloa y hoy les voy a hablar sobre el síndrome de Down. Ok, entonces vamos a hablar un poco sobre las generalidades, la epidemiología, los tipos que hay, muy importante los factores de riesgo, la fisiopatología, manifestaciones fenotípicas, las enfermedades que están asociadas a este síndrome, cómo es el desarrollo psicomotor y retraso mental en estos pacientes, cómo se hace el diagnóstico, el control y el seguimiento. Entonces, ya que vamos a hablar de la cromosomopatía más frecuente, primero vamos a recordar que en cada célula de nuestro cuerpo, en el núcleo, vamos a tener la información genética empacada en cromosomas. ¿Ok? El ADN tiene que estar empacado en estas estructuras que son los octámeros de histonas para que no se esté replicando constantemente. ¿Ok? Entonces, los humanos vamos a tener 46 cromosomas emparejados en 22 pares. Hasta el 22 son cromosomas autosómicos que van a estar igual en hombres y mujeres, y la pareja 23 va a ser la que determina el sexo, ¿verdad? El cromosoma sexual. En estos 46 cromosomas vamos a tener la información genética de 30.000 genes. También importante para tener esta muestra, este cariotipo, se va a tomar una muestra de la sangre periférica y se va a agarrar un linfocito que se está duplicando y vamos a detener esa duplicación y se va a tener la atención y vamos a poder ver el material genético en forma de cromosomas. Ok, la trisomía 21 o el síndrome de Down se da porque hay una copia extra del cromosoma 21. Okay. Esta sobrecarga genética lo que genera es un desequilibrio en los procesos que regulan la embriogénesis. Entonces nos va a afectar sobre todo el sistema nervioso central, dándonos una discapacidad intelectual. Okay. Respecto a las cromosomopatías, nosotros, o sea, existen muchas formas en las que se pueden dar. Puede ser por afectación de los cromosomas autosómicos o los sexuales, puede ser por una anomalía numérica o una anomalía estructural. Entonces, por ejemplo, en el síndrome de Down, la afectación es autosómica por una anomalía numérica, por un exceso en el par 21. Las que son por defecto, más bien que son las monosomías, son incompatibles con la vida, las estructurales como deleciones de algún fragmento del cromosoma, etc. Que entonces respecto a la epidemiología, vamos a tener que existe una prevalencia global de 1 por cada 700 nacimientos. Se dice que esto varía de 1 en 600 o de 2 en 1000 nacimientos. Esto dependiendo de la población que se vaya a estudiar, porque existen características diferentes que van a hacer que varíen. Por ejemplo, la edad materna, la tasa de fecundidad, el acceso al diagnóstico prenatal, también los lugares en donde es posible la terminación electiva del embarazo. Se dice que el 43% de los embarazos con diagnóstico confirmado terminan en pérdidas totales. Recordemos que la primera causa de aborto son las alteraciones cromosómicas. Entonces se dice que inclusive más de, o sea, que esta cifra no puede ser tan específica, inclusive podrían ser mucho más los responsables de abortos. Es la causa más frecuente de las aneuploidías de los cromosomas autosómicos y es la afectación genética más común asociada a la discapacidad intelectual y alteraciones del desarrollo. En Costa Rica, según el Centro de Registro de Enfermedades Congénitas, la prevalencia es de 1,03 en 1000 nacimientos. Y es el octavo defecto genético más frecuente. ¿Okay? Ok, ¿por qué sucede? Entonces, aunque sea una enfermedad genética, es importante saber que es un defecto que se da totalmente al azar, solo en el 2-3% es heredado y resulta de errores de la división celular, ya sea del óvulo, del espermatozoide o del embrión. ¿Okay? Pueden haber 3 formas de hacerse
este defecto por no disyunción, por translocación o por mosaicismo, que ya vamos a ver que son las tres. ¿Ok? La más frecuente es la no disyunción de la meiosis materna, hasta en un 88%. Y solo en el 10% es de origen paterno. ¿Ok? Entonces vamos a explicar las tres formas en las que se puede originar esta alteración cromosómica. Entonces este es el ejemplo de la no disyunción. Entonces aquí vemos un ovocito que duplica su material genético para hacer la primera división celular y que va a ser su segunda división. Así es como debe ser normal, ¿verdad? Una copia genética en cada célula, pero aquí hay una no disyunción, entonces queda una célula sin la copia y otra con doble. Entonces, cuando llega el espermatozoide, que es una célula ploide con una copia del material genético, dependiendo de cuál vaya a ser el óvulo que vaya a fecundar, ¿verdad? Vamos a tener diferentes resultados. Entonces, en este sería un producto con un material genético de 46 cromosomas, aquí uno con 47 y aquí una monosomía que es incompatible con la vida. Si la no disyunción se da desde la primera división celular, vemos que las probabilidades de que fecunde un óvulo para hacer una monosomía o una trisomía es mucho mayor, ¿verdad? Entonces vamos a tener tres tipos de cómo se vaya a ver esta alteración genética. Entonces primero está la trisomía regular o libre, que es la mayoría de los casos, en el 95%. Y en el cariotipo vamos a ver que hay 47 cromosomas en todas las células, ¿okay? Por la presencia de esa tercera copia del cromosoma 21, que se da por la no disyunción que acabo de explicar. La otra forma, que es la única forma que podría ser heredada, es la de la translocación. Entonces, van a haber 46 cromosomas. Aquí vemos que no hay una tercera copia del cromosoma 21, pero va a estar, o sea, sí va a haber esta tercera copia, pero va a estar unida a otro cromosoma, que generalmente, bueno, aquí vemos una flechita roja que está unido al cromosoma 14, es en el que más frecuente está unido, o en el cromosoma 21 también. Entonces, cuando tenemos un niño con síndrome de Down, siempre hay que hacerle un cariotipo, porque si este es el cariotipo del niño, se va a tener que estudiar los padres, ¿ok? Porque es la única forma que se puede heredar. Entonces, vamos a ver. La mayoría del tiempo esto es igual por un error genético, no tiene que ver con el papá, pero hay un porcentaje muy pequeño que sí es transmitido por los progenitores. Entonces este progenitor, papá, mamá, tiene 45 cromosomas, pero uno de ellos es doble, ¿ok? Uno de ellos tiene este de aquí, ¿verdad? Entonces, el papá no va a tener síndrome de Down porque solo tiene un cromosoma 21 y el que está unido al cromosoma 14. Entonces no va a tener ese fenotipo. Entonces, cuando este progenitor va a tener una descendencia, hay varias opciones, ¿ok? Si aporta el cromosoma 14 libre y el 21, va a tener un hijo totalmente normal. Si aporta solamente el cromosoma 14 que está unido con el 21, entonces va a heredar esa translocación, pero igual va a tener los 45 cromosomas, entonces va a tener una translocación balanceada, ¿ok? Si hereda el 14 con el 21 y el 21 libre, entonces ya tendría las tres copias del 21, entonces origina un niño síndrome de Down. Y si se da, si hereda el cromosoma 14 con el 21 y el 14 libre, dará un aborto espontáneo porque no es compatible con la vida. Entonces, el riesgo de recurrencia en estos papás de abortos de niños con síndrome de Down en embarazos consecutivos, del 10% si es materno y solo el 3% si es paterno. Ok. Y la tercera forma es el mosaico, ¿ok? Que
que esto sucede en un menor porcentaje inclusive. Y bueno, nos recuerda a los mosaicos de los pisos que tienen, ¿verdad?, piezas negras y blancas, porque vamos a tener que en algunas células hay 46 cromosomas y en otras 47, como se muestra en esta imagen. Y bueno, varía las proporciones. Entonces, entre más células normales hayan, menor va a ser la afectación. Ok. Entonces, factores de riesgo es muy importante cuando estamos hablando con papás que tienen niños con síndrome de Down, dejarles muy claro que no hay una causa identificable y que no es prevenible. ¿Okay? El factor de riesgo más importante que vamos a ver es la edad avanzada, en igual o mayores de 35 años. ¿Okay? Entonces, en este cuadrito podemos ver que si hay una prevalencia mucho mayor, entre más aumenta la edad materna, ¿verdad? Y cuando una mujer ya tuvo un niño síndrome de Down, el riesgo de tener el siguiente nada más aumenta la probabilidad de 1%, porque como había dicho, no es un defecto totalmente al azar. Ahí leí otros factores de riesgo, pero realmente no hay estudios que lo comprueben, como infecciones virales, exposición a radiación o a químicos teratogénicos. Un factor, un estado socioeconómico más bajo por deficiencias nutricionales, etc. Pero este es el más importante. Respecto a la fisiopatología, entonces lo que vamos a tener es que vamos a tener una sobrecarga genética, ¿verdad? Del cromosoma 21, de genes que están en el cromosoma 21, que es este gen que tenemos aquí, que lo que nos produce es la enzima quinasa, que tiene una función reguladora sobre otras proteínas en la división celular. Entonces, vamos a tener esta sobreexpresión cromosómica en esta segunda copia de este gen, que lo que va a hacer es que va a haber un aumento y activación de proteínas en embriogénesis, que me va a ser el causante de patologías del sistema nervioso central y de las características fenotípicas de estos pacientes. ¿Okay? La discapacidad intelectual tiene que ver porque hay una disminución en el número de las neuronas y, y un aumento de la sustancia blanca, además de que hay proteínas de inclusión que me va a generar una alteración de la sinapsis entre ellas. Entonces, tras de que hay menos neuronas, hay una alteración en las conexiones entre ellas que me va a dar, por consiguiente, trastornos de retraso del aprendizaje. Perdón, tengo demasiada alergia, disculpen. Ok, vamos a ver las manifestaciones fenotípicas. Okay, entonces, en cabeza y cuello vamos a tener que hay una disminución del perímetro cefálico, la braquicefalia, que es un aplanamiento de toda la parte posterior del cráneo, un hueso occipital prominente, aplanado, un cuellito muy corto con excesos de piel, que entonces va a ser como unos pliegues en el cuellito, una cavidad bucal pequeña y generalmente vamos a ver una lengua protruida. Los ojitos van a ser pequeños, en forma de almendras, achinaditos, y vamos a presentar manchas de Brushfield en los niños que tienen sobre todo el iris muy azulito. Los podemos ver que son acúmulos de tejido conectivo y se ven así como manchitas blancas, grisáceas. ¿Okay? Y el epicanto, que es un pliegue de piel en el ángulo interno del ojo. Vamos a tener una nariz pequeña con un puente nasal plano, orejitas de implantación baja, pequeña y un conducto auditivo externo estrecho. Respecto a las manos, vamos a tener que son pequeñitas, que van a tener una forma cuadrada por la forma de los metacarpianos, bradictilia, sobre todo porque hay una hipoplasia del falange medio del quinto dedo y un surco palmar único, como podemos ver en esta foto. En los pies va a haber
un aumento de la distancia entre cada ortejo, que de hecho dificulta la marcha, y el signo de la sandalia, que es cuando esta separación es sobre todo en el primer y segundo ortejo, y en ocasiones suelen tener también pie plano. ¿Okay? Otras características es que tienen una altura relativamente pequeña. Un rasgo también súper característico es que ven con hipotonía generalizada e hiperlaxitud. La piel es reseca, presentan problemas de sensibilidad como hiperestesias. Los genitales, vamos a ver que el pene y los testículos tienen un volumen más pequeño y generalmente se relaciona también con la criptorquídea. Entonces, vamos a ver enfermedades que están asociadas al síndrome de Down. Entonces, vamos a ver, bueno, el rasgo general, ¿verdad? De la hipotonía. Más adelante vamos a ver retraso de crecimiento, del retraso mental, pero muy importante pensar siempre en las cardiopatías congénitas, en las alteraciones de audición oculares. Entonces, en los controles que les vamos a dar a estos niños van a estar guiadas a todas estas enfermedades que podríamos encontrar, ¿verdad? También trastornos metabólicos como de tiroides y sobrepeso, entre otros. Entonces, trastornos auditivos, la hipoacusia, muy importante porque se dice que solo el 34% de los niños tienen normoacusia, la otitis serosa, que están mucho más predispuestos por la disposición del canal auditivo. Trastornos visuales como estrabismo, movimientos involuntarios, miopía, astigmatismo, cataratas. Importante el reflejo rojo al nacer, ¿verdad? Trastornos odontológicos, caries, malformaciones dentales, retardo de la erupción de las piecitas dentales, bruxismo, malposición y maloclusión, súper importante de después descartar en el niño. La parte de cardiología muy importante por la alta prevalencia, y esto se debe a esta región de DSR cromosómica en el cromosoma 21, que lo que da es un fallo de la fusión de los cojinetes endocárdicos. Entonces da una malformación como que es muy común en los niños de síndrome de Down, que es el canal atrioventricular. ¿Okay? Otros defectos muy comunes son los del septo auricular, los del septo ventricular, el ductus anterior superexistente y la tetralogía de Fallot. ¿Okay? En el aparato digestivo son muy comunes las malformaciones, hasta en un 12%, como la atresia esofágica, la atresia duodenal, Hirschsprung perforado, y muy importante, la enfermedad celíaca, hasta en un 7% de los pacientes. En la parte endocrinológica, hasta el 45% tienen una disfunción de la glándula tiroidea, la mayoría por elevaciones aisladas de la TSH. También pueden tener un hipotiroidismo adquirido hasta en un 17%. Y de estos el 33% son de causa inmune. También muy importante recordar porque entonces en los controles de seguimiento vamos a ver que les tenemos que mandar anticuerpos para ver si este es el caso, es un porcentaje muy grande. Geniturinario también es frecuente encontrar alteraciones como hipoplasia renal, hipospadias hasta en un 21%. En trastornos hemáticos son muy propensos a desarrollar leucemias y poliglobulia. Entonces hay una leucemia que es como muy característica del síndrome de Down, que se llama leucemia transitoria neonatal, que la pueden sufrir hasta el 10% de los pacientes. ¿Qué lo que pasa es que hay una hematopoiesis hepática y no medular? Entonces, cuando se da una aspiración medular, se ve que los blastos están en mucha mayor cantidad en sangre periférica que en la médula, pero hasta el 80% de los casos resuelven de forma espontánea al pasar la hematopoiesis hepática a la médula. La inestabilidad atlanto-axoidea o la subluxación atlanto-axoidea, que es cuando el espacio entre estas vértebras es más de 5 milímetros. Entonces, tiene una prevalencia de más del 20% en menores de 21 años
y es debida a la laxitud ligamentosa, que decíamos que era el rasgo de estos pacientes. Otras enfermedades asociadas tienen que ver con los problemas de conducta como el déficit de atención, hiperactividad, autismo. La enfermedad de Alzheimer también muy frecuente y a edades mucho más tempranas. La epilepsia, entre otras. Ok. Respecto al desarrollo psicomotor y el retraso mental, vamos a tener que la función cognitiva de las personas con síndrome de Down varían mucho de unas a otras y no se puede predecir con el nacimiento, ya que no existe una relación del fenotipo con el nivel de función cognitivo que va a desarrollar. Entonces es muy importante hacer el diagnóstico de la discapacidad de estos pacientes con respecto al coeficiente intelectual. Entonces vamos a tener que puede variar desde un retraso ligero hasta profundo, que es realmente poco común. Perdón. Recordar que el coeficiente intelectual normal está entre 90 y 109 y bueno, aquí están como los rangos para determinar si es ligero, moderado, severo, profundo. Ok, en general estos bebés progresan de una forma muy parecida a niños que no tienen síndrome de Down, pero nada más en una velocidad más lenta. Ok, tienen áreas que son más fuertes, por ejemplo, el desarrollo social y otras áreas más débiles como son el desarrollo motor o del lenguaje. Okay, y en la parte cognitiva, por ejemplo, ellos procesan y memorizan información más fácil cuando la información es visual que de la manera verbal. Okay. En cuanto a la comunicación, por ejemplo, también ellos pueden comunicarse más fácil por medio de gestos que con el habla. Entonces, bueno, aquí esta es una tablita en donde aquí está la área de desarrollo, la habilidad y cuáles como los meses esperados en donde se presenten con un niño síndrome de Down a uno que no tiene síndrome de Down. Ok, entonces, ¿cómo hacemos para diagnosticar? Ok, entonces hay programas de cribado para calcular el riesgo de alteraciones cromosómicas que tienen en cuenta la edad de la madre, las características fenotípicas de la ecografía y los marcadores bioquímicos en sangre materna. Entonces, vamos a ver que los marcadores ecográficos, bueno, el marcador ecográfico, el mejor va a ser la translucencia nucal, que se hace midiendo en un corte sagital y medio, con el embrión en posición horizontal. Y cuando esta medición es de más de 3 milímetros, está muy relacionado a aneuploidías. Se debe medir entre la semana 11 y la 14. Los marcadores bioquímicos, que bueno, cuando estas proteínas están elevadas o disminuidas, depende del trimestre, nos pueden hacer pensar en una trisomía 21. Por ejemplo, la hormona gonadotropina cloniónica y la proteína A placentaria en el primer trimestre. Cuando esta primera, la hormona gonadotropina está elevada y cuando la proteína placentaria está disminuida. En el segundo trimestre, la alfa-fetoproteína y el estradiol no conjugado disminuidos y la gonadotropina y la inhibina A están elevados. ¿Okay? Estos marcadores bioquímicos tienen una detección mayor al 75% y solo un 3% de falsos positivos. Cuando el índice de riesgo es muy elevado, que se dice que es muy elevado, cuando es mayor a 1 de 270, se le ofrece a la gestante la posibilidad de una técnica invasiva. ¿Okay? Estas técnicas invasivas son las pruebas de confirmación. Entonces, puede ser la amniocentesis, que lo que hace es que se obtiene líquido amniótico mediante la punción del vientre, mediado por ecografía, a partir de la semana 15.
Importante que todos estos exámenes o técnicas de confirmación tienen un riesgo de aborto. Vemos que la amniocentesis es de 0,5 a 1%, más la que ya se tiene solo por el diagnóstico de síndrome de Down, ¿verdad? La biopsia del corium, que es igual obtener la muestra de lo que hace la placenta entre las semanas 10 y 12, vía vaginal o abdominal, tiene un 1% de riesgo de aborto. La cordocentesis, que es a partir de la semana 20, este tiene el riesgo muchísimo más alto y tiene que ser por un profesional muy bien entrenado. Y se ha visto, o una de las últimas cosas más nuevas que se ha visto en este ámbito es que ahora hay una nueva prueba prenatal no invasiva para no aumentar ese riesgo de aborto, que es una muestra de sangre periférica de mamá que en la que podemos ver el ADN fetal libre en la circulación materna. Ok. Para el control y el seguimiento de estos pacientes. Ok, aquí vamos a tener un cuadrito en donde vamos a ver como calendarizado qué es lo que tenemos que hacer con estos pacientes. Entonces, primero, hacerles el cariotipo, ¿verdad? Porque si tenía de translocación hay que estudiar a papás. Y con respecto a eso se da un consejo genético a la familia para futuros embarazos. Las actividades preventivas o PAS, que ya vamos a ver más adelante, la coordinación con servicios educativos para tener la atención temprana, porque esto nos va a mejorar el desarrollo del niño. Nosotros como profesionales tenemos que evaluar también crecimiento, nutrición y desarrollo psicomotor, que no va a ser igual que en niños sin síndrome de Down. Y las evaluaciones según aparatos y sistemas, pensando en las enfermedades que más se asociaban con síndrome de Down. Entonces vamos a ver. Bueno, primero, que tener un hijo enfermo siempre va a generar un gran impacto en la familia, ¿verdad? El temor de no poder satisfacer las necesidades del niño, la preocupación sobre el futuro de este. Entonces, es importante siempre pensar en las cosas positivas, o sea, pensar en las cosas que sí va a poder hacer el niño y no en las cosas que no va a poder hacer, ¿verdad? Hay que procurar que los padres queden atendidos por psicológicamente y en la parte educativa. Entonces, informar sobre fundaciones. En Costa Rica hay una que se llama ACIDAUN, consejos genéticos para futuros embarazos, información clara y precisa con su caso concreto. ¿Okay? Este plan anual de actividades de seguridad son actividades y recomendaciones que se han visto que cuando se llevan a cabo, la calidad y esperanza de vida de estos pacientes es mucho mejor, ha mejorado muchísimo. El crecimiento y nutrición, entonces el desarrollo físico también es más lento comparado a otras poblaciones por edad y sexo en los niños. No se pueden utilizar tampoco las tablas que solemos utilizar. Las que se utilizan son las tablas de Cronk. Entonces, bueno, aquí les dejé como el vínculo para estas tablas específicas que se utilizan. Con la valoración nutricional, la alimentación de un niño con síndrome de Down no tiene por qué ser limitada, tiene que ser igual a cualquier otro niño con buenos hábitos alimenticios. Nada más hay que tener en cuenta que tienen una predisposición a muchísimas más enfermedades que pueden tener un impacto negativo sobre el estado nutricional del paciente. Ok, la evaluación cardíaca. Hay que realizarle una ecografía al recién nacido, repetir a los 10 años. Si llega a consulta y nunca se le ha hecho una, se le hace en ese momento. La valoración auditiva, que se tamiza como a cualquier otro niño, que es la realización de potenciales automatizados, ¿verdad?
La evaluación oftalmológica que se hace al nacer, a los 6 meses, a los 12 meses y después cada 2 años. La evaluación bucodental, realizar control, limpiezas y se empiezan los sellados de fisuras a partir de los 6 años. Y a partir de los 6 años se hace cada 6 meses y a los 8 años se hace un estudio para la maloclusión dentaria. Evaluación tiroidea, el tamizaje neonatal, ¿verdad? Al nacer, luego a los 6 meses, luego al año y luego anualmente la THC. En caso de tener esta hormona elevada aislada, se repite cada 6 meses junto con la T3 y T4 hasta que se normalice o diagnostique hipotiroidismo. Y en edad preescolar, entre 9 y 12 años, se determinan los anticuerpos antitiroideos en una ocasión. Para la celiaquía es muy importante porque muchas veces está de forma asintomática. Entonces, a los 3 años se hace la determinación de anticuerpos antitransglutaminasa. Para ver la subluxación atlanto-axoidea, se hace una radiografía lateral de la columna cervical a los 3 y a los 5 años de edad. Y como habíamos dicho, la coordinación de servicios educativos para la atención temprana, porque ayuda en el desarrollo global. También es importante muchas veces que estos niños estén en fisioterapia. Okay, para terminar con el síndrome de Down, la recomendación de las vacunas son exactamente igual que con el resto de niños, seguir el calendario de vacunación para el resto de la población infantil. La fertilidad, las mujeres con... Sí, creo que ya les iba a decir, es que creo que Paola se desconectó, tuvo algún problema, pero no me ha dicho nada. Sí, me parece que se le pegó la computadora y la sacó. Voy a cancelar un momento la grabación. Sí, porfa. 1, 2, 3. Entonces, en la evaluación bucodental vamos a hacer un control y limpieza normal como el resto de los niños, pero se hacen sellados de las fisuras a partir de los 6 años y a partir de los 8 años se hace un estudio de mala oclusión. En la evaluación tiroidea, entonces vamos a ver como había un 45% de los niños que presentaban una disfunción tiroidea, es súper importante hacer el tamizaje del recién nacido a los 6 meses, al año y anualmente la TSH, ¿verdad? Entonces, si esta presenta una elevación aislada, se debe repetir cada 6 meses junto con la T3 y T4 hasta que se normalice o se diagnostique el hipotiroidismo. Se va a hacer también en la edad escolar entre los 9 y 12 años la determinación de anticuerpos antitiroideos. Respecto a la enfermedad celíaca, como generalmente se presenta de forma asintomática, vamos a hacer un cribado en todos los pacientes a los 3 años de determinación de anticuerpos antitransglutaminasa. Para el cribado de la columna cervical, vamos a hacer una radiografía lateral de la columna cervical que se van a obtener a los 3 y a los 5 años. Y como habíamos hablado, la coordinación con los servicios educativos para una atención temprana que mejora muchísimo el desarrollo global de sus niños y también es recomendable que vayan a fisioterapia. Respecto a vacunas, es recomendable que sigan el esquema normal de las vacunas. Ellos tienen algunos déficits de la inmunidad, cardiopatías, enfermedades respiratorias que los hacen pues, más susceptibles a infecciones, entonces es muy importante. Respecto a la fertilidad, las mujeres son subfértiles, pero sí existe la posibilidad de embarazo. Los hombres hay una esterilidad, aunque se ha descrito un caso de paternidad de un hombre, ¿verdad? Con respecto a la mujer,
50% de los óvulos va a tener 46 cromosomas y el 50% 47. Entonces, 23 y 24. Entonces, de estos que tienen 24 cromosomas, si uno de estos se fecunda, va a concebir un feto con síndrome de Down. Entonces, a pesar de todas estas probabilidades de o no quedar embarazada o tener uno y que se pierda en el camino, el riesgo de tener un niño con síndrome de Down es del 18-20%. La esperanza de vida, se decía que en 1900 estos niños llegaban hasta los 9, 11 años. Ahora el promedio de vida o la esperanza de vida es de 50 años. Inclusive hay unos que llegan a los 70 años. Pero, ¿por qué es tan difícil que estos pacientes lleguen a estas edades? Porque tienen un envejecimiento que aparece a los 46 años, más o menos, y tiene un progreso muy rápido, ¿okay? Por un aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno, que las personas con discapacidad tienen mayor demanda de asistencia sanitaria, entonces a veces tienen un acceso a la salud como más precaria, más difícil acceso, tenemos dificultad para una buena alimentación, para hacer ejercicio, que sabemos que son los pilares para la prevención y tratamiento de muchas enfermedades crónicas, y que aparecen síndromes geriátricos a edad muy precoz y de manera muy rápida, que aumenta la morbilidad de estos pacientes. Y bueno, para terminar, nada más para tener en cuenta que no es la única cromosomopatía, ¿verdad? Aquí les traigo para que nos queden grabados uno de los fenotipos de otras cromosomopatías frecuentes, numéricas y estructurales. Y en esta tablita vemos como para guiarnos en qué situaciones podríamos pedir el cariotipo del niño. Entonces, la trisomía 18 o síndrome de Edwards, vamos a ver que ellos tienen micrognata, que es una mandíbula pequeña, la transposición del quinto dedo sobre el cuarto dedo y del segundo dedo sobre el tercer dedo. Tienen una supervivencia de muy poquitos días. La trisomía 13, que tiene muchísimas malformaciones craneofaciales como el labio paladar hendido, las polidactilias también, el síndrome de Turner, que lo vamos a ver en pacientes con pubertad retrasada, que no han hecho amenorrea. Ellos lo que tienen es un único cromosoma X, tienen implantación del pelo posterior muy bajo, un cuello muy ancho, un tórax ancho. El síndrome de Klinefelter, que es un cromosoma X extra en un fenotipo masculino, van a ser hombres muy altos, infértiles, con testículos pequeños, hipogonadismo hipergonadotrófico. El síndrome de Wolff-Hirschhorn, que bueno, el signo más característico es que van a tener una apariencia craneofacial de casco de guerrero griego, que es el frontal alto, una glabela prominente, un puente nasal amplio. El síndrome de Cri-du-Chat, que en la traducción es el síndrome de maullido de gato, que estos niños tienen este llanto, que es muy característico porque parece el maullido de un gato y es debido a anomalías laringias. También tienen otras características fenotípicas como el epicanthus, el hipertelorismo y el síndrome de microelección 22q11.2, que lo que hacen es que describe, el síndrome de microelección 22q11, que lo que describe son varios fenotipos clínicos, como el síndrome de George, síndrome velocraniofacial, etcétera, que también es de los más comunes. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que esta información les sea de su ayuda.